Buen partido, ¿no? Bella partita, bella partita. ¿Os acordáis que antes os he dicho que esto funcionaba para traducir? Pues, queridos compañeros, el mío no funciona. Bueno, yo voy a ir empezando mientras aparece alguien que me eche una mano con el aparato que no quiere encender. Os dije partidazo y ha sido partidazo. Vamos con la alineación. Ya sé que los conocéis a todos, pero bueno, no está de más recordar, y sobre todo a Giancarlo Antonioni, que le acabáis de ver con el número 9. Buonasera. Buonasera a tutti. Mediocentro italiano. La mayor parte de su carrera, por no decir casi la totalidad, se desarrolló en la Fiorentina. Fue un emblema de aquel equipo en los 70 y en los 80. Jugó 2 mundiales, ganó 1, y él estaba aquel día con Italia, el día que dieron la sorpresa a 30 grados en el antiguo estadio de Sarriá. Su forma de jugar era tan técnica y tan precisa que he tenido que preguntarle si es verdad un dato que he encontrado, y entre problemas de traducción y no traducción, efectivamente, solo le han sacado una tarjeta en toda su carrera. Eso, unido al apodo que me acabo de enterar que le pusieron, y no me extraña, de Il Velo, pues os podéis hacer una idea del tipo de jugador que es. Ahora le vais a escuchar porque también hablando es una gozada, así que Giancarlo, bienvenido. Seguimos con las presentaciones. Juega todo en casa, con lo cual con él, o sea, con Jesús Mari voy a tener que ser bastante concisa. Centrocampista, es el autor del gol que le dio la Liga a la Real Sociedad en 1981 contra el Sporting en el Molinón, cuando el Real Madrid ya estaba celebrando la Liga. Al parecer no es el único gol que ha metido en estas circunstancias, y luego le voy a pedir que nos cuente todas las veces que ha fastidiado en la Liga a unos cuantos. Debutó con la Roja precisamente contra Italia en un amistoso en Roma, y aunque perdieron 1-0, bueno, pues está bien siempre recordar los inicios internacionales. Le hizo debutar Kubala, jugó la Eurocopa del 80 y el Mundial del 82. Y otro dato curioso es que metió el gol 500 de la Roja en ese Mundial. La verdad es que, repasando la hemeroteca de todo lo que se publicó a propósito de ese Mundial, en el que éramos los anfitriones, la prensa fue, bueno, pues honesta o un poco cruel, según se mire, con la actuación que tuvo el equipo. Pero de todo lo que se publicó, os recomiendo que busquéis las crónicas y las entrevistas que se le hicieron a Jesús Mari, porque un poco más, no que fuera un héroe, pero sí un referente. Y sus respuestas tienen una brillante actualidad ahora, así que os recomiendo que entréis en Google, que las podéis encontrar perfectamente. Y por último, Julio Maldonado, Maldini, Giancarlo nuestro Maldini, no el italiano. Un po' cambiato, però. Cambiato un po', ¿eh? Solo un poco. Periodista deportivo, ya lo conocéis todos, es especialista de fútbol internacional, aunque me parece que decir especialista me quedo corta porque es un eufemismo con todo lo que sabe. De hecho, el ratito que hemos estado viendo el partido, yo he visto imágenes de este partido muchísimas veces y de repente ha hecho un comentario y digo yo, coño, es verdad. O sea, es que no es que sepa quién jugaba, cómo jugaba y cuándo, sino que sabe ver y sabe leer el fútbol. Así que espero que en este encuentro nos cuentes todo lo que sabes y todo lo que no somos nosotros capaces de ver, ¿no? O sea, que nos pongas esas gafas como de poeta del fútbol que llevas. Yo creo que ya con todas las presentaciones hechas, con Maldini nos voy a decir todos los programas de radio en el que está, le escucháis en la COPE, le veis en Movistar Plus, debutó en los 90 cuando nacía Canal Plus, que ¿quién le hizo debutar? Pues un tal Alfredo Relaño, que sé que todos lo conocéis. Y nada, con esta alineación yo quiero empezar por un detalle que acaba de pasar mientras estábamos todos viendo el partido. Me he estado fijando que todos estábamos sentados así como viendo una gran película de cine, ¿no? Todos así. Pero había una persona que estaba... Adivinad quién. Io? Yo, sí. Tú. Giancarlo, ¿qué has sentido
al verte, al ver, ¿qué pasó ese día? Para empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, recordar después de tantos años lo que pasó de una forma positiva y también de una forma negativa. Positivo, la victoria de aquel mundial. Nadie había previsto aquella victoria de una forma absoluta. Nosotros, los jugadores, siempre pensamos que podemos ganar, pero ganar un mundial es un sueño de todos los chicos cuando empiezan a jugar, y ganarlo siempre es un gran placer. Y luego he vuelto a ver unas personas, algunas ya no están entre nosotros. Rossi, Scirea ya no están entre nosotros, y sí, he sentido como un mal de corazón, me he sentido mal, no solamente ellos, también el entrenador, el doctor y muchas más gente que ya no están entre nosotros. Pero aquí estamos para hablar de cosas alegres, mejores, y como os he dicho antes, es un placer estar aquí en San Sebastián. No conocía esta ciudad, es una ciudad muy bonita, muy bella, y quiero congratularme con la Real Sociedad porque es una sociedad muy seria, muy importante, y que hoy en día se encuentra en la Europa League, en la Liga Europea, y que en los últimos años ha alcanzado buenos resultados. Son buenos recuerdos, ganar un mundial, como os he dicho antes, cuando no te lo esperas, porque no eres la favorita. Igual tercera, cuarta o quinto equipo para ganar aquel equipo, y al final todo salió según las previsiones. Personalmente, no sé si habéis visto el gol que no se dio, porque yo no lo he visto. Habéis visto el gol que se anuló, y aquello sí me perjudicó todo el recorrido hacia la final. Una pequeña tristeza con respecto a aquel partido. Pero a veces pasan esas pequeñas cosas deludentes y luego vuelves a pensar en ellas cuando las ves. Pero hay más cosas positivas que negativas. Entre las cosas positivas y negativas, me temo que tenemos que hablar de España como anfitriones. En esto le voy a preguntar a Jesús Mari Zamora. ¿Tú crees que después de toda la dictadura que vivimos, en el 75 muere Franco, esto es en el 82, estábamos en plena transición, es decir, España estaba en un momento político y social muy determinado? ¿Estaba el país preparado para ser anfitrión? Y sobre todo, ¿estabais como selección preparados para jugar en casa este mundial? Sí. Buenas tardes, Aracha León. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. En el aspecto de organización yo creo que sí, ¿no? Yo creo que posiblemente ya con unos años estaba previsto el Mundial, por lo tanto tienes tiempo para prepararlo. Desde el punto de vista deportivo es un poco más difícil, más complicado. Yo creo que aquella selección tenía muy buenos jugadores, pero le faltaba tener equipo. Y luego la clave de todo fue un poco la preparación desde el año anterior al Mundial. Ya es público, lo puedo decir. No fue todo lo correcta que debía ser, incluido la preparación previa ya al entrar en el Mundial. La concentración pues fue excesivamente larga, muy solitaria. La preparación del aspecto deportivo de los entrenamientos tampoco fue lo mejor, lo más correcto, lo más adecuado a esa situación de jugar varios partidos seguidos. Y esa fue un poco la clave. Parece como muy sencillo, pero tan sencillo como que no salió bien. Precisamente por eso. ¿Sabes? Como tú bien has dicho, con la prensa y demás, siempre, eso en todos los países pasa lo mismo. Bueno, pues parece que siempre se achaca lo mismo, ¿no? La presión, la tensión de jugar en tu país y demás. No había eso. Los jugadores ya éramos internacionales, habíamos jugado muchos partidos internacionales de selección, incluso con la Real, nosotros, otros con otros equipos. No, el tema fue
la preparación, ¿no? Una preparación así. 2 años antes, por ejemplo, que estuvimos en la Eurocopa de Italia, la preparación fue correcta en cuanto a corta, en cuanto a preparar partidos seguidos, muy bien. No hicimos gran cosa, pero estábamos bien, ¿no? Pero en el Mundial, pues, no se hizo adecuadamente y no salió bien. No digo que hubiéramos sido campeones porque precisamente faltaba jugar como equipo. Tampoco teníamos la experiencia suficiente de jugar, de ganar una tesitura de estas. Italia ya había ganado de años antes, pero sí podíamos haber llegado por lo menos a semifinales, ¿no? Había que esperar todavía para ver a España acercarse a, pasar de la maldición de los octavos y cosas de estas. Pero eso que has tocado, ese tema que has tocado de la prensa y de la organización, no sé si estáis al tanto de que durante el Mundial hubo un momento bastante, digámoslo, peculiar con el sorteo de grupos y en las grabaciones se escucha a Matías Prat Jr., que no sabía muy bien cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque hubo un follón con las bolas hasta el punto de que acaban colocándolas sobre la marcha, ¿no? Entonces aquí te quiero preguntar a ti, Julio, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y tú que eres periodista y no puedes, tú no te imagino en silencio, ¿cómo hubieras contado lo que pasó en ese sorteo? Bueno, primero lo que pasó, yo era un niño, yo lo vi por la tele, yo tenía 14 años, o sea, no lo pude vivir in situ, no era periodista, estaba muy lejos de serlo entonces, pero lo que pasó, si no lo sabéis, es que fue un desastre el sorteo, o sea, fue una calamidad. O sea, las bolas se rompían dentro de la bola grande, o sea, esto no es como ahora, que era una cosa mucho más sofisticada, era como es el sorteo de Navidad, pero en pequeñito, con 2 bombos, y estaban las bolas metidas, entonces las bolas se rompían. Sacaron un equipo y luego tuvieron que cambiarle de grupo porque coincidía con otro europeo, o sea, fue un auténtico desastre. Es verdad que la organización, como decía Jesús Mari, la organización del Mundial daba la sensación de que estaba bastante en pañales en aquella época, por muchas razones, y el sorteo fue la verdad que iba a preceder lo que iba a ser la selección nuestra, porque yo recuerdo el partido con Honduras, Jesús María se acordará, ese Mundial empieza con que Honduras nos tira puertas desde el medio campo. Dije, aquí aquí no va a pasar nada bueno. Claro, el primer partido, el rival te tira puertas desde el medio campo, que sacaron de centro, pero sí, el sorteo fue bastante desastroso. Luego había mucha ilusión, ¿eh? Nosotros, claro, yo era un aficionado, un niño, yo estaba convencido que España iba a ganar el Mundial. Claro, yo no sabía lo que estaba pasando ni lo que ha contado Jesús Mari, pero luego es verdad que al final el fútbol, digamos, hubo selecciones de un nivel altísimo. Italia, que por cierto hemos visto en este partido, hay un mito que no es verdad, que es que Italia ganó este partido metida atrás defendiendo. Es verdad que es un equipo que marcaba al hombre, pero hemos visto muchas fases de dominio de Italia, jugadores como Antonioni, como Conti, futbolistas muy creativos y jugadores que tenían una gran capacidad para jugar al ataque y al final la acaba ganando por momentos, yendo a por el partido. No fue un equipo tan catenaccio como se decía, ¿no? Pero sí, lo del sorteo fue bastante calamitoso. No sé cómo lo hubiera contado, pero desde luego no bien. Giancarlo, me gustaría que intentaras recordar, ¿os acordáis que antes os he dicho que si podéis miréis la entrevista que le hacen a Jesús Mari Zamora? En ella le preguntan, ¿usted se ve capaz de ganar el Mundial? Y él dice, cualquiera puede ganar el Mundial. Entonces yo no sé si es una respuesta de dar balones fuera o que realmente a esas alturas todavía, pues cualquiera lo podría ganar. Entonces, Giancarlo, ¿vosotros os veíais con posibilidades de ganar el Mundial? Porque si por algo ha pasado en la historia este partido, es porque de repente el fútbol demostró lo que puede llegar a ser, ¿no? Que le pega una patada, con perdón de la expresión, le pega una patada en el trasero al destino y a lo que está escrito y a lo que tiene que ser, ¿no? ¿Os veíais capaces? Aquel equipo nacía desde el Mundial del 78 en Argentina, un equipo que llegó cuarta en Argentina, casi a la final, y luego la Argentina ganó el Mundial. Entonces, un equipo que se había construido con antelación, con unos jóvenes muy buenos, Tardelli, Rossi, yo también era más joven en el 78.
luego Casio, Bettega, luego entraron Bruno Conti, Graziani. Entonces un equipo, un mixto de jóvenes y expertos, y también expertos, con el mismo entrenador Benzotti, que para nosotros ha sido un padre. En aquellos años, en los años 80, la táctica no era tan importante como hoy. Los equipos se formaban por los jugadores, no por los entrenadores. Los entrenadores tenían una importancia relativa, no como hoy. Hoy en día el entrenador es más importante del jugador. Pero yo creo que siempre nos quedamos con el mismo pensamiento. Si no tienes buenos jugadores, no ganas. No ganas las copas, las ligas, los mundiales. Es necesario tener un mixto en todas las cosas. Y hemos llegado en el 82 con ese equipo y, como decía Jesús, los periodistas estaban en contra de nosotros. España, anfitrión de este mundial. Y después de 3 partidos, solamente hablaba el capitán, no la prensa. Solamente el capitán hablaba con la prensa. Los jugadores no hablaban con la prensa para evitar chismes y por cómo nuestro comportamiento en el campo. Y se rompió, se truncó esa relación con la prensa. Y luego, después de la primera fase, 3 partidos empatados, tuvimos esa ronda muy infame. Parecía que teníamos que salir con Brasil campeón del mundo en 78, y Argentina, Brasil, un equipo casi inalcanzable con unos jugadores igual los mejores. Era muy difícil ganarles y luego todos los demás los conocíamos muy bien porque todos jugaban en Europa, sobre todo en Italia. Falcao, Zico, Cerezo, casi todos jugaban en Italia, entonces sabíamos cómo jugaban. Hemos enfrentado estos dos equipos con un pensamiento de si pierdes con ellos no es una tragedia, si pierdes con otros equipos pues que sea una tragedia, pero con ellos hemos bajado al campo con tranquilidad. Era un equipo importante con unos jugadores, como ha dicho el Maldini español, con jugadores muy buenos técnicamente, pero contra el Brasil es muy difícil jugar porque la pelota la tienen prácticamente siempre ellos. Y una vez pasado este problema, luego hemos logrado ganar. También si al principio no éramos los favoritos en estos partidos. Luego creo que el grupo ha sido determinante, un grupo equipo que ha logrado estar juntos, sobre todo después del chisme sobre 2 jugadores, y pensamos que era mejor el silencio de prensa. No es una tragedia. Con ellos, imaginaros ese ellos, ¿vale? Si pierdes con ellos no es una tragedia. ¿Qué supuso ganarlos? ¿Cómo os cambió? O a ti, en lo personal, ¿cómo te cambió? En lo futbolístico. Yo personalmente siempre me he quedado la misma persona. Por supuesto, la gente te esperaba, los italianos, me refiero. Cuando regresamos a Italia, fue una fiesta, era una temporada. La gente tiene una política un poco complicada y de alguna forma la nación se encontraba en un momento muy difícil. Fue un placer. Por supuesto, adquirí esta gana de ganar. En mi carrera no he ganado muchas veces, aparte del Mundial en la Fiorentina, como Jesús en la Real Sociedad. He pasado toda mi carrera en ese equipo, la Fiorentina.
Es cierto, he alcanzado unas satisfacciones, no en premios, pero personales. Y hoy también, después de tantos años, 50 años han pasado desde que empecé con ellos, he recogido este hecho de que, bueno, he recogido lo que es Florencia. Es como si todavía jugara para la Fiorentina en Florencia. Cada vez que salgo de mi casa, todo el mundo se queda cerca, se porta muy bien conmigo y parece ser que nunca he parado de jugar. Y es por eso que me siento feliz recordar el Mundial como un objetivo después de tantos años que alguien sueña. Y luego tengo también ese otro objetivo que siempre se quedará para siempre, por fidelidad, un poco como ha hecho él para esa ciudad, una bellísima ciudad, como Florencia. Le quiero preguntar, Julio, ¿qué supuso para el fútbol? Antes has comentado, ¿no?, que muchas veces se dice, no, es que Italia ganó el contraataque. Bueno, ya hemos visto que no es tan así. Pero sí que es cierto que se enfrentaban dos modelos. El juego bonito de Brasil con el fútbol más pragmático de Italia, que un poco a día de hoy sigue jugando. Sí. Bien. ¿Qué hubiera pasado de no haber ganado el fútbol pragmático de Italia? Es decir, ¿habría tenido algún tipo de repercusión en ese otro fútbol, de la misma manera que la semilla de Holanda va impregnando en el ámbito culé y acaba desarrollando todo lo que viene en el Barça, y luego del Barça acaba en la selección, etc.? ¿Hasta qué punto hubiera pasado algo de ese estilo, de haber sido lo contrario? Sí, de haber ganado Brasil, ¿no?, en vez de Italia, ese Mundial, más que ese partido. Sí, es evidente que en el fútbol, en la historia del fútbol, hemos visto siempre los ganadores crean tendencia. Eso es una obviedad, una evidencia. Probablemente hubiera cambiado algo. Seguramente este equipo brasileño que hemos visto, que estaba rodeado de jugadores de mucha creación en el medio campo, que de hecho a Junior, que era otro jugador creativo, que en el Torino no jugaba de lateral, aquí le metían de lateral porque no había otro sitio. Entonces, este Brasil, que era un Brasil, como has dicho, de juego bonito, de mucho control de juego, de mucha circulación, de muchos jugadores que van al ataque, hubieran cambiado bastante probablemente lo que sería la tendencia siguiente. Lo que pasa es que luego el siguiente Mundial aparece Maradona para derrumbar cualquier tipo de cosa, porque claro, Maradona era un jugador que él solo per se prácticamente te ganaba los partidos, con lo cual el siguiente Mundial lo ganó una selección que era un buen equipo, por supuesto, porque para llegar a la selección argentina, pero vamos, tenía un jugador que era tan diferencial que prácticamente el resto eran eran actores de reparto. Pero bueno, el fútbol en aquella época, yo recuerdo, años 80, el fútbol italiano dominaba también las competiciones europeas, claramente, luego llegaron los equipos ingleses, pero sí que hubiera cambiado algo probablemente si Brasil hubiera ganado aquel Mundial, igual que, a ver, Brasil ganó el Mundial del 70 con un equipo bastante similar en cuanto al estilo, un equipo con los famosos 5-10, con Tostao, Rivellino, Gerson, Pelé, Jairzinho, pero luego el siguiente Mundial es el primer Mundial en el que aparece el fútbol moderno. Yo creo que el fútbol es una evolución permanente, como todo en la vida, porque todo evoluciona, pero en el fútbol hay un momento de verdad en el que se abre una puerta nueva al fútbol moderno, y ese es el Mundial del 74. Comentaba con Jesús Mari viendo el partido, ¿verdad?, que desde el punto de vista táctico hay muchas cosas como hoy, por ejemplo, los dos laterales de Brasil que juegan por dentro, pero la gran evolución táctica es que vemos que los dos equipos no presionan la salida de los rivales. Es decir, la gran evolución del fútbol es sin el balón en vez de con el balón. Yo creo que esa es la clave, intentando analizar este partido en un contexto histórico, ¿no? Y creo que la gran evolución del fútbol tácticamente es lo que hacen los equipos sin la pelota, más que lo que hacen con la pelota, porque jugadores de mucho talento vamos a tener siempre. Giancarlo, no me puedo callar esta pregunta. ¿Cómo era jugar contra Sócrates? Que lo hemos visto que era como una gacela. Ese contacto tan cercano, ¿cómo era jugar contra él? Contra él, bueno, o contra cualquiera que quieras citar. ¿Qué recuerdo tienes de esa cercanía, tú que estuviste ahí cara a cara con ellos? Sí. Además de encontrarlo como adversario en aquella ocasión, en el 82, también en la Fiorentina lo tuve cerca porque yo me rompí una pierna y a él le cogieron en mi lugar. 84.
Sócrates llegó a la Fiorentina en el 84-85 y yo estaba recuperándome, entonces yo nunca jugué con él, pero sí nos veíamos, pero no en el campo, fuera del campo. Yo no podía jugar, pero sí yo iba a ver los partidos. Lo que pasa es cuando uno coge un campeón casi del mundo, 29 años, y tratar de que se sienta bien en un fútbol muy distinto es muy difícil. Es cierto que él se encontró un poco incómodo en ese contexto, pero no se puede discutir a él como jugador. Tampoco lo han acogido muy bien los compañeros. Vivió un año en Florencia, luego se marchó. Por esa razón, un Sócrates un poco remisivo por estas razones. Notábamos que no estaba acostumbrado a hacer unas preparaciones pesadas, así como se hacen en Italia en campeonato. Yo me encontraba tratando de recuperarme de la pierna rota y él aparecía después de media hora. Llegaba en el vestuario y lo miraba y no lograba. También una vez me dijo un chiste, me dijo, en Italia, que jugáis con los campos en subida porque él nunca había hecho una subida, un recorrido de subida y bajada. Entonces se encontraba en dificultad. Y cuando volvió me dijo, pero aquí los campos, ¿cómo son? ¿En una llanura o en una subida? No, están en llanura, no te preocupes, porque no estaba acostumbrado. Es una pena, porque para mí queda un gran jugador, pero no fue un año muy fácil para él. Y luego todos los demás sí les conocía. Falcao, Chico, Junior. Te lo pusieron difícil, ¿eh? Que tú ganaste, pero que te lo pusieron difícil. Contra el Brasil siempre es bonito jugar. Ellos te dejan jugar con mucha tranquilidad, pero luego cuando ellos tienen la pelota, pues lo que es para ellos siempre es espectáculo. Nunca piensan en el resultado. Igual un pequeño problema que tienen los brasileños es eso, nunca piensan en el resultado, no a pasárselo bien, pero a hacer que la gente se lo pase bien. Y es cierto que en Brasil siempre admiran, miran a la selección con mucha admiración. Hemos hablado del estilo de Brasil, hemos hablado del estilo de Italia y quiero que nos cuentes, Jesús Mari, cómo era el estilo de aquella España en la que jugaste tú, que te tenían un poco de maestro con la batuta. ¿Cómo la definirías? Estamos muy serios, ¿no? Vamos a alegrar un poco las cosas. Bueno, no sé si había estilo, en principio. Como no se jugaba en equipo, pues es difícil tener un estilo determinado, ¿no? Había, como he dicho antes, muy buenos jugadores, pero el acomodar a esos jugadores a una forma de jugar, yo creo que es lo que faltaba, ¿no? Porque, por ejemplo, 2 años antes, como he dicho antes, estamos con un entrenador, con Kubala. 2 años después estamos con otro, con José Emilio Santamaría, ¿no? Yo creo que esa evolución es muy en poco tiempo para que ese equipo pueda producir un fútbol adecuado, correcto, un camino para llegar a un objetivo positivo, ¿no? No digo ganar, pero digo hacer un buen papel, por lo menos, ¿no? Entonces, me has hecho una pregunta que no sabría responderte exactamente con un estilo, porque con esos debes en el haber es muy difícil definir nuestro estilo. Yo creo que el estilo, o decirlo de alguna manera, la forma de jugar que había era la que todo el mundo desarrollaba en estos momentos, que era parecida, ¿no? Era un poco la ida y vuelta de los equipos, con un marcaje según qué jugadores del otro equipo importantes al hombre,
y a partir de ahí, bueno, pues tener el balón, pero no tanto tener el balón, sino tener el balón para intentar llegar lo máximo rápido posible al campo contrario y normalmente ahí, en esa faceta de no control del juego, no control del balón, se perdían muchos balones y entonces había mucha vuelta otra vez para atrás, ¿no? Entonces ahí Italia, por ejemplo, pues hacía mucho mejor, por ejemplo, hemos estado hablando antes, cuando estábamos viendo contra Brasil, la pérdida de balones, pero luego el repliegue que hacía de defensivo era muy rápido. Entonces, claro, Brasil no les cogía la contra, no tenían espacios suficientes, ¿no? Porque ellos replegaban muy rápido. Bueno, pues esas facetas quizás ellos tenían más, porque el catenaccio ese que hablamos de siempre, pero que lo hacían muy bien. Nosotros quizás esas cosas no teníamos un perfil ni ofensivo ni defensivo como para desarrollar algo y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Era un poco la iniciativa de cada jugador, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del partido donde lo visteis? Si lo visteis todo el grupo juntos o ya habíais vuelto cada uno a vuestra casa. 6 de ellos aquí, por cierto, porque había 6 jugadores de la Real. ¿Fase era? Esta segunda fase, todavía estabas tú. Estábamos todavía. Estaban jugando ya, el Mundial ya todavía. no me acordaba ya. Sí. Entonces, ¿recuerdas cómo lo visteis? Y sobre todo, ¿tomasteis nota de esto lo quiero hacer yo? Bueno, nosotros habíamos jugado contra Brasil, contra ese equipo, hace un año antes en Brasil. Y perdimos 1-0, pero podíamos haber ganado 0-1. Jugamos un gran partido y antes le he dicho yo a Maldini cuando estamos viendo que yo de los equipos internacionales de selecciones que me he enfrentado, los jugadores brasileños para mí han sido los más difíciles. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido técnico, por supuesto. En el sentido de tener el balón y hacer cosas con el balón, por supuesto. Y luego en el aspecto físico también. En el aspecto físico también. Yo vi un calentamiento cuando estábamos allá, que nosotros estábamos calentando, salíamos de calentar, vi un calentamiento de la selección brasileña y yo me quedé pasmado de lo que hacían. ¿Bailaban o...? No bailaban, pero hacían unos ejercicios increíbles. Yo me quedé asombrado, ¿no? Y luego en el campo, aparte de la técnica con el balón que tenían, es la explosividad, los cambios de ritmo que tenían. Pero cualquier jugador, desde el lateral derecho hasta el extremo izquierdo. Y a mí eso sí me impresionó porque no había visto contra otros equipos esas cosas. Había visto, pues sí, mucha condición física de ida y vuelta, de bum, 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 pero cambios de ritmo y esa explosividad en las jugadas, con la técnica que tenían, no lo había visto y me quedé muy sorprendido, ¿no? Y yo creo que ha sido la selección para mí más complicada. Como ha dicho Giancarlo, ellos lo sufrieron, lo que pasa es que bueno, se supieron jugar al final del partido, tuvieron a Rossi que siempre estaba ahí y las metió, pero Brasil era para ser campeón del mundo. Es que lo que está contando Jesús Mari es fundamental. Esa selección del 82 de Brasil era un poco la mezcla perfecta de lo que había sido el 70 y el 74 y el 78. En el 70 era un equipo muy técnico, pero no tan físico, era otro fútbol también. Y luego a partir de ahí, en el 74, como los equipos europeos superan a los sudamericanos en lo que he comentado antes, en la presión, intercambio de posiciones, digamos que han evolucionado el fútbol y no el sudamericano. En el 78 llega Coutinho como seleccionador de Brasil y lo que busca es físico por encima de todo. Y en el 82 el equipo llega al destino perfecto, que es físicamente muy poderoso, como decía Jesús Mari, pero técnicamente habían adoptado un poco lo que es el fútbol de Brasil. A mí me gustaría decir una cosa, que aquí en el fútbol, aunque se juega para ganar, como bien saben ellos, estamos viendo a Brasil, que no ganó nada esta selección, porque no ganó el Mundial, quedó fuera en la segunda fase. Jugadores como Sócrates, Junior, Falcao, Cerezo un poco menos porque ganó una liga con la Sampdoria, pero tampoco fueron jugadores que en Europa fueron Zico, pero quiero decir, jugaron en Europa todos, pero que tampoco fueron mega estrellas ganando grandes títulos. Y muchos que ni llegaron, como Eder. Y aún así se está recordando a esta selección como una de las mejores de la historia, porque lo era, porque dejó ese pozo, ese fútbol, aunque perdió este partido, y lo perdió con justicia, pero dejó ese pozo. Es decir, que ganar es lo más importante, pero si hablamos de un contexto histórico, ha habido selecciones que no han ganado, pero que han pasado la historia incluso por encima de algunas que han ganado. Yo creo que, como he dicho antes, Italia supo jugarles. El primer tiempo estuvo muy equilibrado, el segundo tiempo el partido lo llevaba Brasil, pero ellos subieron el repliegue defensivo. No les dejaron que corrieran, no les dejaron espacios, tendrían que al final estaban centrando y tal. O sea, Italia supo jugar porque Italia siempre ha sabido jugar esos partidos, ¿no, Giancarlo? Sì, no.
Sí, sí, por supuesto, hemos jugado con muchos equipos importantes, siempre jugando un fútbol. Bueno, somos muy defensivos porque la prerrogativa era aquella, defenderse en el partido. Pero si miramos a los jugadores que pertenecían a aquella nación, a aquella selección, si los miramos uno cada uno, todos eran ofensivos. Tardelli, Cabrini, también Scirea, siempre iba adelante. Luego, aquí, en la final, aquí no lo hemos visto, no sé si era el segundo o tercer gol, el último pasaje lo hizo Scirea hacia Tardelli. Pues era ese el mecanismo que nos favorecía también en la Liga Italiana. Marcaje a hombre, no era fácil el marcaje a hombre. En el 74, cuando el gran equipo holandés empezó a jugar un tipo de fútbol, esta zona total que fue a la vanguardia del fútbol. Yo empecé en contra de Holanda en la nacional. Y me impresionó cómo jugaban. Y enseguida nos pusieron en dificultad porque no sabías cómo se movían en el campo. Prácticamente cada país tenía su forma de jugar. España, como decías, las calidades de España en los últimos 30 años, creo que a nivel europeo lo tienen muy pocos equipos. En efecto, han ganado mucho por esas razones, porque es la selección española, desde que son muy jóvenes, los chicos. Yo he estado 12 años en la nacional de los jóvenes y cada vez que jugábamos en contra de las juveniles españolas, 15, 16, 17, 18 años, 19 años. Nunca Italia ha ganado en contra de España. Hablo de los últimos 20 años. Entonces eso quiere decir que si sembras bien, al final logras los resultados. Y es así. Es una lástima. Italia en los últimos 2 mundiales no ha logrado la calificación. Y es un gran hándicap, son resultados negativos, no obstante haya ganado el europeo hace un año. Entonces hay que volver a empezar. Por contra, si uno sigue un recorrido siempre igual, pues al final logra unos resultados igual. Hay demasiados extranjeros en Italia. Hay 2 o 3 italianos que juegan en cada equipo, 3 italianos. ¿Y cómo puedes programar con una selección nacional? El ganar el europeo ha quitado aquellas problemáticas que se habían creado anteriormente. Ganando aquel europeo, no sé si fue beneficioso o algo negativo. Pero esa es la realidad. Actualmente así es como nos encontramos y trataremos de seguir adelante de la mejor forma posible. Sí, veis que espero un poquito para dejar tiempo a que entiendo que estamos que lo traduzcan, ¿no? Con la traducción. Quiero dar un dato que Dino Zoff levantó la copa con 40 años. No sé si estáis viendo que la gente del público, muchos no tienen 40. Y los que lo tienen mucho menos. Nacieron justo el año del Mundial. Entonces, no era yo, No era yo, no era yo, Entonces creo que, Julio, has dicho algo, una idea fundamental, y es la trascendencia que tuvo este partido. Pero a mí me gustaría preguntaros a los tres. Hay un libro fantástico de Piero Trellini, que es un periodista italiano, os recomiendo que lo leáis, porque más allá de ser un libro sobre fútbol, es literatura. Y la pregunta que quiero haceros va un poco por ahí. ¿Cómo es posible que 40 años después haya gente de todas las generaciones y haya libros, haya publicaciones, incluso Vargas Llosa habla de este partido? ¿Qué historia sigue abierta para que sigamos hablando de este partido? Bueno, este partido es una fábula perfecta. Es el equipo que parecía inferior que acaba ganando al equipo que parecía invencible. Se juega en un estadio que ya no existe.
un estadio que ya derrumbaron. Eso también cuenta como la fábula. O sea, se juega digamos, en un campeonato del mundo donde nuestra selección, digamos que todos nos hicimos un poco italianos al final del Mundial, porque era la selección europea que ganaba. Yo creo que todo. Luego una serie de futbolistas que había en el campo que deslumbraban en todos los sentidos. Yo creo que y además porque futbolísticamente es una maravilla el partido, lo tiene todo. Italia gana, empata a Brasil. Hay que decir que le valía el empate a Brasil. Brasil con el empate se clasificaba, no tenía que ganar. Y hay un momento en el que empata Falcao y Brasil se va al ataque, con esa sensación que luego le pasó a Francia en la semifinal contra Alemania también. Lo perdió por irse al ataque cuando ganaba 3-1 en la prórroga. Es decir, lo tiene todo el partido. Futbolísticamente es una maravilla, con repleto de futbolistas, de talento y con un resultado maravilloso, ¿no? Sí, y luego además ese partido que hemos visto todos, cuando se ve la tele, cuando se ve así, pues sobre todo estas imágenes, los espacios parecen como muy grandes. Las distancias entre los jugadores parecen muy grandes, ¿no? Pero cuando luego estás en el campo no son así, ¿no? No son tan grandes, ¿no? Los espacios se empequeñecen y lo que se ve aquí así no es lo mismo de lo que uno siente cuando está en el campo de fútbol, ¿no? Y esto parece que, bueno, que hay unas distancias, bueno, aquí no se marca, aquí cada uno... No. Giancarlo, cuando estabas ahí no veías tan claro todo, ¿no? Entonces, por eso digo que, como ha dicho Baldini, sí, son esos partidos Italia-Brasil, no solo nombrar eso, pues en esas épocas pues eran selecciones que habían ganado ya cosas muy importantes, muy potentes, ¿no? Y el fútbol que Brasil, que me estamos diciendo todo el rato, que exhibe, que viene donde viene, como ha dicho Maldini, y llega a esa situación de casi, bueno, vamos a ganar el Mundial de alguna manera, ¿no? Era un poco de los 2 o 3 favoritos, pues llega a Brasil, llega a Italia, perdón, con su experiencia, con su saber de hace 4 años preparando esta historia, y le quita muchos de los argumentos del juego suyo, que es lo que hemos dicho también antes, ¿no? Bueno, no le dejo correr, hago los repliegues, lo tanto le espero para que venga cuando pierdo la pelota. Claro, esas cosas, como ha dicho él, son mecanismos que seguramente venían ya de hace 4 años trabajando, ¿no? Y ellos lo ponen en funcionamiento y le ganan a Brasil. Eso tiene muchas veces el fútbol, ¿no? Que igual, pues, como ha dicho él, Giancarlo no era favoritos, pero son capaces de ganar a Brasil. No solo de ganar a Brasil, luego de ganar a Alemania, o sea, ganar el Tiene campeonato algo como del mundo, de moraleja, ¿no? Sí, pero es así. Entonces yo creo que el fútbol, viniendo de donde viene y cómo, y después, como tú has dicho, Marta, 40 años, el fútbol es intergeneracional. Y aquí vemos, es intergeneracional, ¿no? Es así. Bueno, hecho, tenemos aquí un chico que lleva una camiseta de Holanda, que debe ser del 74. Holandés. Imagínate ese generacional. Sí. Es que además, como ha dicho Giancarlo, que estás nombrando tú al 74, el fútbol del 74 de Holanda, que aparece, que ha dicho Giancarlo, bueno, es otra revolución en el fútbol que se produce. Sí, eran... Así de claro. Un día podemos poner un partido del 74 de Holanda. Increíble. Literalmente extraterrestres. Increíble. De repente aparece un equipo que juega algo tan distinto a lo que... Hay que tener en cuenta que en aquella época los equipos no se conocían, no es como hoy. Yo un día hice una entrevista... Eso es otra. Claro. Eso es un dato también importante, ¿eh? Claro, que no es como hoy. ¿no? Ahora te conoces porque ves de todo el mundo, no. Pero antes no te conocías. Claro. Mira, el padre de Forlán, el uruguayo, que juega de lateral derecho con Uruguay, en el que juega contra Holanda, a mí me contó y dice, es que jugamos ese partido y eran extraterrestres. O sea, salimos a jugar y lo que decía Giancarlo, o sea, jugaban de una forma que no estamos preparados para afrontarlo. Claro. Y, por ejemplo, el partido contra Argentina, que Holanda gana 4-0, el portero era Carnevali, que juega en Las Palmas, y cuando van 3-0 ya, va a sacar de puerta con Perfumo, y Perfumo le dice, saca rápido, tío, que vamos perdiendo. Y le dice, tranquilo, vamos a sacar lento, que no nos metan 7. O sea, que no nos goleen. O sea, los europeos jugaban a que no le goleara a Holanda. Y Holanda le gana a Uruguay, le gana a Brasil, 2-0 en el partido de la segunda fase, le gana 4-0 a Argentina y luego pierde la final, que es lo que decía antes. No ganó nada esa selección holandesa. Sí. Pero estamos hablando de ella y no de Alemania, que ganó el Mundial. Pero es el mejor fútbol. Claro. En esos años. Pero ¿contra quién juega la final? Contra Alemania. Claro. ¿Y cómo juega Alemania? ¿Cómo juega Alemania? Bueno, Alemania también era un Tiene gran un poco equipo. de suerte. Sí, era un gran equipo también Alemania, pero en la segunda parte Holanda le mete atrás y no. Pero luego la experiencia también como un poco como Italia, ¿no?
Os veis al principio cuando os dije que Giocava era especialista giocava en all'italiano, fútbol. infatti. Comunque l'Olanda che nel 78 è arrivata in finale. Holanda llegó a la final también en el 78, perdió dos finales, 74 y 78. Nosotros vimos la final en directa en Argentina y la Holanda merecía algo más en los tiempos, en las prórrogas. Mi amigo. Amigo di Jesus. Mi amigo Jesús, Daniel Bertoni, ti Bertoni, ricordi? l'argentino. Bertoni, el argentino. E niente, poi va bene, il calcio. En el fútbol a veces Chi è favorito non hay unos, vince sempre. a veces los favoritos no siempre ganan. Y si no fuera así, el fútbol nunca sería tan bonito como es. Los no favoritos pueden ganar. Hay muchas razones por las que un equipo, un partido no logra ganar. Y a veces por los mecanismos que hablamos antes, por los marcajes, un poco de ser listos también. En el fútbol hay que utilizar muchas cosas y al final te dan unos resultados. Mirar el Real Madrid, ¿no? No sé si hay algún hincha de Real Madrid aquí. En esta Champions League ha tenido mucha suerte, bastante suerte. Ancelotti lo ha merecido, pero si miramos los últimos 4 partidos, el portero, sí, muy bueno el portero. Bueno, Pero hablamos de la trascendencia de un Italia-Brasil. Pero- Es que Italia-Brasil como partido es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol. Habían jugado la final del 70 en México, que ese partido es uno de los partidos más verdes de la historia porque el que ganaba ese partido se llevaba la Copa en propiedad, la Copa Jules Rimet. Y ganó 4-1 Brasil. Que empezó ganando Italia. Empezó ganando marcando Brasil, luego empató Italia 1, gol de Riva. Sí. Marcó Pelé de cabeza y luego Eso empató. es. Y luego al final acabamos ganando 4-1, pero habían jugado en el 78. El tercer y cuarto puesto, ¿no? Jairzinho, sì. Sí. Sì, sì. Y- Abbiamo perso anche quello. 78 anche. 78 terzo también e quarto perdimos posto aquello, contro il tercero, Brasile. cuarto lugar, Abbiamo sí. perso 2-1. Perdimos 2-1. En esos años, claro, había selecciones no tenían demasiado nombre, porque lo que habían hecho. Pero Italia y Brasil sí eran selecciones con mucho nombre ya. Es que para los mundiales que se habían hecho, casi todos los claro, habían con un ganado recorrido ellos. importante. Entonces, por eso, el Mundial 82, Brasil-Italia, joder, es un partido, este hay que verlo, ¿no? Es un partido señor, ¿no? Por eso, porque ya tiene un recorrido anterior. El tema es que la Copa Jules Rimet, que es la antigua Copa del Mundo, se la llevaba en propiedad el que ganaba 3 mundiales. Había ganado Italia 2, el 34 y el 38, y había ganado Brasil 2, que fue el 58 y el 62. Entonces, el que ganaba ese partido en esa final ganaba el trofeo en propiedad para siempre. Y luego se iba a hacer un trofeo nuevo, que es el que conocemos ahora, que ya no se va, ya simplemente va a pasar de mano en mano, pero nunca va a tener un ganador definitivo, ¿no? Por eso ese partido Brasil-Italia del 70 en México es uno de los partidos más importantes de la historia, por eso, ¿no? Que hemos hablado de muchos jugadores, pero a mí hay uno en especial que le quiero preguntar a Giancarlo. Además de Paolo Rossi y su triplete, ¿qué tenía Gentile con las camisetas de los otros? Claudio era un marcador, hacía un marcaje implacable. Pero si nosotros a veces decía, si yo personalmente me veo como un jugador correcto, porque nunca me han echado del campo, ¿no? Sí, muchas amuniciones, pero directamente nunca le echaron del campo, nunca eso lo ha dicho él, yo no lo sé. Habría que controlar un poquito esta hemeroteca sobre nuestro mundial, el mundial del 82 que hemos visto. Gentile ha sido uno de los artífices, como Claudio Gentile ha hecho un marcaje a los jugadores más peligrosos. Algunos jugadores hay que hacer el marcaje a hombre. Zigo, Maradona, también Maradona juega en un lado. Zigo ha hecho grandes cosas, ¿no? Ha sido muy bueno, pero al final
hemos obtenido el resultado que obtuvimos. No es que coleccionaba camisetas rotas porque las rompía todas. No. Las Claudia. trincaba. Marta, no sé si la gente joven ha captado la pregunta. Uy, explícate. No sé. ¿Por qué? Porque has preguntado y Giancarlo te ha dado una contestación formal. Pero exactamente ¿por qué? Porque tenía una habilidad para a Maradona o a Falcao les trincaba de la camiseta, el árbitro pues solía estar a por uvas y de repente hacía Falcao, pero ¿no has visto? Entonces a mí me hace mucha gracia esas imágenes porque luego yo le he sacado el tema de por lo que sea le he recordado a la nariz de Luis Enrique, por lo que sea. Entonces no sé hasta qué punto Italia mantiene esa actitud guerrera y no vamos a hablar de la Eurocopa del año pasado, vamos a limitarnos a los mundiales. ¿La mantiene esa actitud? No al nivel de Gentile, obviamente, pero... Io personalmente... Sí, ¿cuál es tu opinión de la selección de ahora, el fútbol de Italia de ahora? ¿Del calcio italiano? No, è cambiato molto. Sí, ha cambiado mucho. Forse per merito anche di qualche allenatore igual che gioca gracias a algún entrenador, por el juego que hace, es muy distinto al que se hacía antes. Es un juego más ofensivo, más propositivo. Ha cambiado también un poco el fútbol, como hemos visto. Empezamos desde atrás, antes teníamos unos defensores que iban hacia adelante. Ahora los defensores parten desde abajo para intentar llegar en el centro, en la zona central, y luego seguir adelante. Entonces un fútbol distinto, el fútbol italiano, pero la mentalidad es la misma, la de obtener resultados. Hay un entrenador nuevo, moderno, que tiene una mentalidad muy ofensiva y al final tiene que pensar, está obligada ante todo a no recibir los goles y luego hacer los goles. Entonces vivimos ese cambio, ¿no? El resultado a veces condiciona demasiado el entrenamiento de un partido. Hay mucha presión sobre los entrenadores, presidentes, jugadores. Entonces antes de perder prefieren no tener goles. Entonces un juego propositivo que ha mejorado. Pero bueno, luego cada equipo juega a su manera. En Italia son equipos que juegan de forma ofensiva y otras de forma defensiva. Depende de cómo se interpreta ese papel y también cuáles son las intenciones de la sociedad, qué jugadores se proponen. El fútbol italiano se ha ido un poco hacia atrás porque no hay mucho dinero y todo el mundo tiene sus problemas. Hay nuevos presidentes que llegan. Sobre todo esos presidentes extranjeros. En Italia hay pocos presidentes italianos, quitando Juventus. La familia Agnelli se ha quedado, el Nápoles con De Laurentiis, que es italiano. Los demás equipos pertenecen a extranjeros. Entonces es muy complicado lograr un equipo de pertenencia. Porque podríamos decir que son un poco especuladores, ¿no? Son fondos. Milan, Inter. Hablamos de fondos. Qué análisis tan interesante. Bueno, pues poniendo un poco ya la mirada en ese fútbol actual, igual vamos a pasar la pelota al público, que lo mismo queréis hacer alguna pregunta a alguno de los tres protagonistas que tenéis aquí con nosotros. Si queréis hacer una consulta, tenéis a dos compañeros de la organización que os pueden pasar un micrófono. Aquí tenéis a uno, por favor.
Sí, yo una pregunta para Jesús Mari. Sí. Te escuché una vez en una entrevista que, a pesar de que dices, si hubieras jugado al fútbol profesionalmente en estos tiempos, hubieras ganado más dinero, aún así te quedas con haber jugado en la época en la que jugaste. ¿Podrías desarrollar un poco esto? ¿Por qué es así? Dije todo eso. Más o menos. Sí, básicamente sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, el dinero, bueno, ¿qué voy a decir? Ya sabemos lo que significa el dinero para vivir, para todo el mundo, ¿no? Cada uno necesita lo que necesita. Pero sí vamos a ver, hay cosas o actitudes, hay aspectos que no se pagan con el dinero, ¿no? No se pagan. Entonces, quizás nosotros igual venimos con una educación muy diferente, ¿no? a otra gente de otras generaciones, y nosotros hemos vivido pues otras situaciones. ¿Qué situaciones? Bueno, pues lo que es un poco lo que el trabajo, el sacrificio, lo que cuesta todo eso, ¿no? A mí nos han enseñado esas cosas y yo cuando llego a la Real Sociedad, pues llego desde ahí, ¿no? Y cuando digo que llego desde ahí, hablo desde sentimiento, hablo desde emoción, no hablo desde aquí, no hablo desde aquí. Pues si hablaría desde aquí, pues sí, te diría, no, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero ganar mucho dinero y se acabó. Todo lo demás no me importa nada. Pero como hablo desde sentimiento y hablo con emoción, hablo desde el aficionado. Entonces, yo tengo un recuerdo muy grande, pero muy grande es único, que es cuando nosotros ganamos los títulos, sobre todo el primero, evidentemente. Eso también cuando perdimos, pero me acuerdo muy bien cuando perdimos aquel partido que teníamos ganado, por lo menos empatado, y nos daba el título en Sevilla, el primer título, posible primer título que perdimos. Bueno, con algunas ayudas de los árbitros en contra, evidentemente también, pues cuando nosotros teníamos el último partido en casa contra Atlético de Madrid y ganamos 3-0. Bueno, pues después del partido, el público es como si hubiéramos ganado el título, ¿no? Y cuando ganamos el título, todo el recibimiento que nosotros tuvimos, que te puedo decir que veníamos de jugar la Copa en Sevilla y llegamos a las 10 de la mañana a Vitoria, llegamos al Ayuntamiento de San Sebastián a las 11:30 de la noche. Todo el recorrido por todos los pueblos que se podía pasar, hicimos, y entonces llegamos a las 11. Claro, ¿eso con qué se paga? No tiene precio, ¿no? Y luego no tiene precio, eso es cariño, es admiración. O sea, lo que la gente puede sentir sobre nosotros, de admiración o de cariño, yo también recojo y lo traslado, ¿no? Porque a mí cuando una persona, pues, y aquí tengo que decirlo, ¿no? Nosotros aquí los vascos, en ese sentido en Guipúzcoa, San Sebastián, o yo que soy de Rentería, somos muy normales. La gente vas por la calle y eres una persona normal, ¿no? Y eso a mí me gusta, ¿no? Y me ha gustado siempre. Pero también hemos recibido mucho cariño, mucha admiración. Y yo eso también lo he intentado dar, ¿no? Entonces, por eso yo me quedé aquí, ¿no? Porque, primero, podíamos ser un equipo campeón, que lo fuimos. Segundo, lo fuimos, por lo tanto tenía otro motivo para no irme. Segundo, pues mis amigos, mi familia, pues como decir, somos de pueblo, o éramos de pueblo, más que ahora, y entonces pues salir por ahí, pues igual no teníamos tampoco esa mentalidad. Y el dinero, no estábamos pensando en el dinero, estábamos pensando en lo que nos habían enseñado, que era disfrutar, dar alegría. La otra vez estábamos comiendo en un restaurante y bueno, y unas personas pues de mi edad o más mayores, no lo sé, pues nos dijeron, joder, ¿cuántas alegrías nos habéis dado, no? Y yo le dije, joder, ¿cuántas hemos recibido nosotros, no? Pues no sé si me estoy alargando, pero esa es la explicación. Eso es, para mí, no tiene precio. Y alguno dirá, que estos son más tontos, donde esté el dinero, luego nadie se acuerda, no pasa nada. Pues no, quizás en nuestro caso no ha sido así, ¿no? Quizás también porque hemos ganado títulos, ¿no? Y entonces lo que te he dicho al principio, básicamente, estoy totalmente satisfecho, totalmente contento de la decisión que tomé yo solo, sino con mi familia, ¿no?
Todavía quedan románticos en esto, ¿eh? Para Giancarlo, ¿a qué jugador de la actualidad te compararías, tanto italiano o internacional? Questa è una bella domanda. Es una bonita pregunta. Noi siamo Nosotros somos jugadores de otros tiempos. Hoy hablábamos en la mesa de eso. El número 10 ya no lo dejan jugar. No hay en Italia por lo menos, no sé si en España el famoso trecuartista existe todavía. Entonces, compararse a alguien es difícil, pero sí hay algunos jugadores con características similares a nivel italiano. Ahora mismo no tengo un nombre en la cabeza, pero sí hay buenos jugadores en roles distintos, porque luego hay jugadores que juegan detrás de las puntas, que tratan de hacer goles también desde lejos, cosas que hoy en día lo hacen muy pocos. Hoy en día los goles se hacen dentro de la zona de gol. Es difícil hacerlo fuera de la zona. Aquilari, no sé si lo conoces, por ejemplo, ha jugado en la Fiorentina y también en la selección. Tiene un buen juego, muy largo. Luego extranjeros, el Kaká, pero creo que es exagerado. Por sus características, a eso me refiero. Y luego hay tantos más que juegan muy bien y que son muy creativos. Tenemos aquí tiempo para una última pregunta. ¿Que tienes el micro ya en la mano? Sí, esta pregunta es para Maldini. De estas 3 Brasiles, ¿cómo las enumerarías de la tercera, la menos buena, y la primera, la mejor? La del 2002, la del 82 y la del 70. Yo creo que la tercera sería la del 2002, que aunque tiene un equipo impresionante, tenía a Ronaldo arriba, que es el mejor delantero que yo he visto nunca, él hablaba de Kaká también, tenía futbolistas, basaba mucho también el físico en el doble pivote, en el mediocampo. Esa sería la tercera, que fue campeona del mundo. La segunda sería la Brasil del 82, que hemos visto aquí, y yo creo que la mejor sería la del 70. Pero es difícil comparar épocas, porque al final el fútbol, yo lo he dicho antes, es una evolución, pero ves jugar la Brasil del 70, que jugaba sin delantero centro, es un poco, y tenía 5 dieces, como se decía entonces, que muy parecía a la del 82, y era una auténtica maravilla. O sea, el junior de este partido podría ser Clodoaldo. Los centrocampistas, pues, hemos visto, estaba Pelé, estaba Gerson, Tostao, Jairzinho, Rivelino. Tenía un equipo maravilloso, los centrales. Yo creo que, igual que pasó aquí, el portero tampoco era un portero de primerísimo nivel, era Félix, de Fluminense, en 70, y aquí hemos visto a Valdir Pérez. Félix, de Fluminense, sí, en el 70. Yo me quedaría con la del 70 porque fue campeona del mundo, y yo creo que tenía un poquito más, tenía un jugador como Pelé que no tenía tantísimo nivel, o sea, no había ningún jugador del 82 con el nivel de Pelé, aunque alguno se podía acercar. Y antes de cerrar el telón, tenemos... sí. Una domanda per Giancarlo, una doppia domanda. Una doble pregunta. El gol que te anularon era un fuera de juego. Y segunda pregunta, ¿has tenido la tentación de irte de la Fiorentina? Allora, si c'era il VAR era valido, però... Sí, bueno, puede ser que si hubiéramos tenido el VAR era válido, pero como no había, pues pasó lo que pasó. Pero luego tuve la confirmación por parte del míster que según él era válido. Pero luego el asistente es el que levantó la banderita. Y luego las ofertas, pues quiero conectarme con lo que ha dicho Jesús. Nuestra carrera en fútbol ha sido muy similar. Las mismas cosas que ha dicho él, podría repetirla yo también. Yo tuve ofertas por parte de equipos importantes en Italia, pero luego al final, así como ha dicho Jesús, me he quedado en Florencia. Y por las razones, porque cuando llegué, cuando tenía 18 años, me acogieron muy bien.
aún no ganando mucho, los 8 años siguientes, hasta que no llegó un presidente siguiente, Fontanaro, que logró tener un equipo muy competitivo en los 80, luego Scudetto la Liga en el 81-82, luego hemos perdido el segundo, 82-83. Siempre me he querido quedar en Florencia y, como os he dicho antes, hoy en día recojo esta fidelidad a la distancia de tiempo. Si me hubiera ido de Florencia, igual hoy, no digo que no me hubieran considerado así como lo hacen hoy en día, pero seguramente no hubieran estado tan cercano como hoy en día. Personalmente, yo llego desde una región que es Umbria, acostumbrado a ser muy fidel. Fidelidad es una gran palabra, pero estaba acostumbrado a seguir determinados valores de fidelidad, de forma de ser. Y no me hubiera gustado irme de una ciudad que me acogió bien desde desde todos los puntos de vista. Y entonces siempre he renunciado a irme de ahí. Bueno, yo creo que con este partidazo que acaban de jugar los tres, la organización creo que tiene un detalle para ellos. Aquí hay otra pregunta ahí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La ermita de la Real, vamos a enseñarlo, ¿no? Gracias. Antonio. Muy bonita. Grazie dell'ingaggio. Antonioni. Jesús, con la camiseta de Antonioni. Michele, ¿quieres hacer una pregunta? No se oye nada, lo siento. No se... Miguel, ¿puedes un segundito que no se escucha tu micrófono y no lo escucha la traductora? Y ahora te dan uno que funciona. Gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Eccomi, aquí estoy. Yo quería retomar el discurso que acaba de hacer el periodista Giulio Maldonado Maldini. La Italia del 82, la Italia que ganó en el 82, tenía 6/11 de la Juventus, campeones desde siempre, y luego tenía unas figuras líder. El equipo era líder, Giancarlo Antonioni era presidente en Florencia, como en ese caso el gran Jesús María Zamora, que representan la Real Sociedad. Luego teníamos a Bruno Combi, que representaba la Roma, y todos eran líderes. Ese equipo ha ganado. Y luego quisiera recordar otra cosa. En Italia pasamos cierta vergüenza por el fútbol en el 82. El pueblo italiano ha reaccionado ganando 2 mundiales en todo ese caos. Entonces, lo más bonito que vimos en España es que el pueblo español pues fue con Italia durante el partido del 82. Es muy bonito ver cómo el pueblo latino, porque los mejores entrenadores, Mourinho, portugués, Ancelotti, italiano, Pep Guardiola, español, catalán, el fútbol verdadero es parte de los latinos, los demás son palabrerías. Entonces, enhorabuena y feliz tarde a todo el mundo. Yo creo que con este alegato vamos a dar por concluido el partido. Muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo gracias a vosotros tres, Giancarlo, Jesús Mari y Julio Maldonado Maldini. Muchísimas gracias.